después de haber hecho más de $450.000 con el modelo de negocios de lanzamiento, ¿por qué hoy en día decidí transicionar a un modelo que combina el formato Evergreen junto con los lanzamientos, o como hoy en día me gusta llamarlo, micro lanzamientos? Todo en los últimos meses, en diversos nichos, bien, lanzando con diversos infoproductores de diversos nichos: nicho del dinero, nicho de la espiritualidad, nicho marca personal, nicho de la sexualidad también, bien. Ofertas, por ejemplo, desde cómo sanar la guerra con el cuerpo, con la comida. Ofertas con las cuales hemos hecho más de... Mira, hicimos un primer lanzamiento de $60.000 y un segundo de $40.000. Todo de manera orgánica, sin invertir o invirtiendo casi que nada, la verdad, en publicidad. El primero que hicimos de 60.000 no invertimos nada en publicidad. Hace poco, en febrero, hicimos otro lanzamiento con Fernand Makarov, del nicho de la espiritualidad, e hicimos $76.000. ¿Y por qué, a pesar de haber hecho estos números, he decidido transicionar de modelo de negocio y dejar de hacer lanzamientos exclusivamente como lo venía haciendo? Hoy en día descubrí que los lanzamientos lo que tiene es que es mucha la adrenalina, que si bien nada, me gusta la adrenalina, ¿no?, del decir, pero hoy en día es como quiero jugar a otro juego. Estoy jugando a otro juego en el cual quiero entender cuál es la causa del efecto. Me pasaba mucho con los lanzamientos de que no tenía tanta claridad de por qué se generaban, o mejor dicho, de dónde venía el mayor retorno. Yo quería, la verdad, que era desde la parte de, primero, siendo realistas, por el modelo que la verdad es un modelo que nos beneficia a todos. Yo, ¿cómo arranqué con esto? Si voy un poquito más para atrás, yo tenía y tengo conocimiento de cómo crear una muy buena oferta, cómo definir a quién le vamos a venderle a un público con un nivel de conciencia mucho más alto, cómo crear un buen marketing alrededor de esto, cómo estructurar los pasos de un lanzamiento, que al fin y al cabo a lo largo de este tiempo fui desarrollando mi propia metodología. Y por el otro lado, y también cómo liderar un equipo de ventas y cómo vender, ¿bien? Y básicamente, a mí lo que sentía era, yo tengo toda esta expertise, pero lo que a mí me estaba faltando era justamente la comunidad. Y por el otro lado, veía a personas que venden cursos, que tienen una expertise, que venden infoproductos, servicios, lo que sea, que saben crear muy buen contenido, que tienen una expertise muy grande en lo que ellos hablan y hacen. Sin embargo, no saben cómo rentabilizar al máximo esas audiencias. He trabajado con clientes que, si bien no les va mal, ningún cliente con el cual trabajo es que le va mal, o sea, mínimo todos hacen $5.000 para arriba. El tema es que, claro, teniendo una audiencia como las que ellos tienen, que a ver, no quiere decir que solamente funcione con audiencias grandes. Yo, porque me fui apalancando de gente que tenía audiencias grandes, pero no quiere decir que solamente se aplica a eso. Veía que capaz hacían $5.000, $10.000, hasta $15.000 hacía un cliente, euros en realidad porque era español, pero no, yo le veía un potencial muchísimo más grande a lo que estaban haciendo ellos. Y así fue como, fusionándonos, ¿no?, combinando mi expertise junto con su expertise y su comunidad, hemos pasado a hacer números como los que hemos hecho. Pasar de 15.000 un cliente a más de 65.000 creo que hicimos, me acuerdo, había sido en marzo del año pasado. Después clientes del nicho de lo que es la sexualidad, venía siendo $3.000, 2.500 para ser exacto. Y el último lanzamiento hemos hecho 27.000, no me recuerdo exactamente, pero fue el nicho de la sexualidad. Maestro Norberto, capaz algunos de ustedes lo conocen. O Fernand Makarov, nicho de la espiritualidad. El mes pasado, en febrero, hemos cerrado un lanzamiento de $76.000 del nicho de la espiritualidad, ¿bien? Y sin invertir $1 en anuncios. Sin invertir nada en anuncios. Y capaz vos me estarás diciendo, Agus, ¿y por qué después de
de haber hecho estos números, porque al fin y al cabo, como yo trabajo también por porcentaje, asociación, porque después de haber hecho todos estos números, decidiste transicionar el modelo de negocio. Y como decía antes, un lanzamiento está muy bueno porque te genera esa urgencia, esa escasez, ese actuar rápido y te hace generar estos números muy buenos. Imagínate, una persona que venía haciendo $5.000 que pasa a hacer 40.000, imagínate cómo esto lo impacta. Pero después de ese lanzamiento venía una etapa como de, che, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Vos imagínatelo como una película, ¿no? Ayer justo estaba hablando con un amigo y me preguntaba, ¿no? Y yo le decía, vos imagínatelo como una película, no sé, qué sé yo, Toy Story. Vamos a poner Toy Story. Suponete Toy Story, estamos ahora en abril, imagínate Toy Story, no recuerdo cuál está por salir, creo que Toy Story 5, no recuerdo. Pero suponete que está por salir Toy Story 5, X, no sé, en julio. Ok, se crea un hype, ¿no? Se empieza a crear lo que nosotros lo llamamos, o lo que yo lo he llamado, la etapa de pre-lanzamiento, lanzamiento, que sería la etapa de bueno, cuando es la masterclass, vamos a decir, y se llenan los cines, ¿no? Se llenan los cines, la película es un exitazo gigantesco a nivel mundial, Toy Story la revienta, ¡pum! Exitazo mundial. Ahora, ¿qué pasa si los productores o los directores dicen, bueno, ahora saquemos Toy Story 6 en agosto? ¿Cómo esto impactaría en los resultados? O sea, la audiencia ya no tiene ese hype anterior y la cantidad de gente que va a asistir va a ser muchísimo menor porque ya no es esa expectativa como tenía para la otra película. Y acá pasa lo mismo. Si nosotros hacemos lanzamientos todos los meses, la expectativa va cayendo, la gente ya dice, ok, este tipo ya sé que algo me va a vender porque ya lo vengo viendo. Y la demanda reprimida ya no pasa a ser más reprimida, que es el beneficioso de un lanzamiento grande como el que estaba acostumbrado a hacer. Lanzamientos, para que se den una idea, un mes, ¿no?, de calentamiento de audiencia, diferentes mecanismos que nosotros aplicamos, que si querés cómo se aplica a tu caso puntual, escríbeme al WhatsApp, tenemos una llamada y lo vemos más a profundidad si es tu caso, y se aplica para tu caso hoy en día un lanzamiento de este estilo. En la descripción te lo dejo el link a mi WhatsApp. Y bueno, y después se da una masterclass, se abre carrito, etcétera, y se hace un mes más de ventas, ¿bien? Con un equipo, etcétera. Ahora, el problema es lo que pasa después. Entonces descubrí que, claro, esa adrenalina que tenés en ese mes de ventas te baja un montón y no es la misma sensación. No es la misma sensación, una vez también se siente, che, ¿y ahora qué sigue? Ok, hago otro lanzamiento, pero ¿qué pasa con la audiencia y esto, que lo otro? Y si le vendo a un público frío, pero ¿cómo esto repercute en los resultados? Entonces dije, ok, ¿cómo puedo hacer para combinar lo beneficioso de los lanzamientos, pero aprovechando crear un sistema que me permita a mí generar dinero de manera recurrentemente, todos los días, entendiendo los patrones de por qué se generan ciertos resultados? Por ejemplo, si yo creo esta pieza de contenido o hablo de esta temática, ¿no? ¿Cómo esto impacta en la calidad del lead que me trae? ¿Cuánta cantidad y cuánta calidad de esa gente? ¿Qué tasa de agenda tengo? ¿Qué tasa de cierre? ¿Qué tasa de show up? ¿Qué pasa si yo implemento este recurso? ¿Cómo esto impacta en la gente que se suba a llamada? Entonces, eso me permite tener un sistema, medir cada día o cada semana cómo esto va repercutiendo en el resultado final. Sin embargo, también el mes pasado que ya vine implementando esto, por eso yo también el otro día invertí en una mentoría para llevarlo a un siguiente nivel, me di cuenta que sobre todo en el nicho de la espiritualidad, vender en Evergreen está muy bueno, pero la urgencia que le genera a la gente esto de un lanzamiento, por qué tenés que actuar ahora, beneficios, lo que sea, se pierde un poco. Entonces dije, ok, ¿qué tal si yo combino ambos? ¿Qué tal si 3 semanas del mes vendo en formato Evergreen, con orgánico junto con un poco de anuncios, y la última semana del mes hago una especie de micro lanzamiento? No un lanzamiento de un mes, como lo venía haciendo, de calentamiento de audiencia, sin abrir carrito, etc., sino solamente la última semana del mes. ¿Y qué pasa
Si esa semana del mes yo llevo a la gente en un grupo de WhatsApp, hago la clase, etcétera, le vendo de tal manera y le doy un beneficio extra y combino lo beneficioso de crear un sistema que me permita a mí entender las métricas detrás y las causas de por qué se generan ciertos resultados, algo previsible, escalable, porque es fácil. Si yo entiendo la razón de por qué tengo resultados, la causa, es cuestión de, ok, o hago más de eso o lo voy haciendo cada día mejor. No es tampoco tan difícil. Si yo entiendo de que al hablar de este tema me trae cierta cantidad de gente y hablar de este otro me trae otra y menos calificada, ok, sigo hablando más de esto. Si yo hago esta estructura en un reel, por ejemplo, o esta estructura en historias y me trae tanta cantidad de respuestas, bueno, y encima son calificadas, genial, hago más o le pongo más anuncios a esto. No es tampoco tan difícil. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que o no entra o no tiene un motivo de acción rápida? ¿Qué pasa con esa gente que tiene dudas? Ok, a final del mes hago una clase, le aporto valor gratuitamente y le doy un motivo de peso de por qué tenés que actuar ahora. Ya sea un beneficio, como por ejemplo, no sé, el día de mañana me van a subir a partir de la semana que viene subo los valores, o te doy un beneficio de por ejemplo, con Fernán, un cliente con el cual hemos hecho en el lanzamiento $76,000. El motivo de acción rápida ahora fue, te doy una sesión 1 a 1, ¿bien? Y bueno, ahora estamos implementando esta estrategia de Evergreen junto con microlanzamientos y los resultados están haciendo geniales, exponenciales. Entonces, eso es un poco, ¿no? La razón de por qué hoy en día he decidido transicionar a un modelo híbrido después de hacer más de $430,000 con lanzamientos en los últimos meses. Y esa es la razón. Quiero entender más a profundidad la data, analizar la data. Creo que una persona que sabe analizar información es una persona que tiene garantizado el éxito, obviamente si uno esa información la aplica, ¿no? Por ejemplo, en los lanzamientos, una de las claves para tener tanto éxito en los lanzamientos fue cómo entender las necesidades de tu público, cómo hacer una investigación de mercado efectiva. Y a raíz de esas necesidades ahí creamos la oferta. Y acá pasa lo mismo, es data. Para un Evergreen, ¿cuál es la data? Ok, ¿qué temas al hablar me trae mejor calidad de público? ¿Qué pasa si yo antes de agendar agrego un video previo a que agenden? ¿Qué pasa si yo en el proceso de ventas por chat, por donde vos vendas, agrego un recurso que les proporcione más valor previo a que agenden? ¿O qué pasa si hago un video puente, que yo le llamo video puente, para que cumpla la función de nutrir y de agendar a la misma vez? Y al ir a llamada ya van mucho más calificados. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo esto impacta? ¿Qué feedback me da el closer a mí? Entonces empezamos a pensar todo como un ecosistema que se retroalimenta y se potencia combinando ambos mundos, lo beneficioso de ambos mundos, del mundo del Evergreen junto con el mundo de los micro lanzamientos. Digo micro porque no duran un mes, 2 meses como lo venía haciendo, sino una semana y se ven beneficios súper grandes. Así que bueno, esa es la razón, en realidad, de por qué hoy en día he decidido transicionar. La verdad que los resultados están siendo muy buenos, todavía tengo un montón que aprender. La verdad que por eso he decidido invertir en mi conocimiento, más conocimiento, en referentes que le va muy bien en Evergreen. Y súper feliz, la verdad súper feliz por cómo viene avanzando todo. Siento que es un modelo de negocio súper eficiente y efectivo. Y a su vez aprendiendo muchísimo de lo que son las herramientas de software, sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? Cómo crear software para automatizar la parte de marketing y de ventas, software como Antigravity, Cloud Code, software que la verdad que me están volando la cabeza la cantidad y eficiencia de cosas, ¿no? De tareas que esto te trae. Así que bueno, este fue el segundo video de 100 que me propuse hacer. Creo que aporté un montón de valor, estuvo muy bueno. Y bueno, si llegaste hasta acá, recordá suscribirte para recibir más de este valor. Y si querés trabajar
conmigo para escalar tu negocio a un siguiente nivel, combinando lo mejor de los micro lanzamientos junto con el Evergreen y a su vez aplicando inteligencia artificial especializada y específica a tu negocio y actividades concretas. Escribime al WhatsApp, en la descripción te voy a dejar el link y que tengas un grandioso día.